Mientras tanto, Yu-Jia comerciaba tranquilamente en su tienda, ajeno a lo que ocurría en la mente del líder del gremio, quien desconocía la guerra entre los pteradrones y los Devilans. El clima estaba agradable en Seúl hoy, así que Yu-Jia cerró la tienda por un rato y se dirigió al Área 5. Allí, se mantuvo en silencio bajo un edificio con un intercomunicador, esperando a la persona con la que había acordado encontrarse previamente. Afortunadamente, la larga espera no se prolongó, y cuando lo llamaron, giró de inmediato la cabeza hacia la fuente del sonido y sonrió. Corriendo en su dirección se encontraba una hermosa chica que, con un libro bajo el brazo, lo saludó. Guiñándole un ojo, se disculpó por la demora y le indicó que podía entrar y esperar allí. Sin embargo, eso no representaba un problema para él, así que nuestro héroe simplemente le pidió que no corriera, preocupado de que pudiera caerse. Como esperaba, ella terminó en el suelo. De alguna manera, podría considerarse un profeta, pero simplemente la conocía demasiado bien. Yu-Jia se acercó y le preguntó por su estado, pero ella rápidamente dijo que el libro estaba intacto y que no había de qué preocuparse, y luego comenzó a levantarse de rodillas. Sin embargo, eso no era lo que él quería decir en absoluto, pero no se molestó en corregirla. Esa torpe chica era Hwang Son-young, la única cazadora con habilidad en origami en Corea del Sur. Sonriendo incómodamente, se rascó la cabeza y comenzó a justificar su caída diciendo que no había hecho ejercicio en mucho tiempo, por lo que incluso había olvidado cómo caminar. Había muchas diferencias entre ella y Yu-Jia, pero el hecho de que Hwang Son-young resultara ser una ratona de biblioteca unía sus intereses. Extendiendo una caja envuelta en verde hacia ella, le entregó un desayuno de Jumi que le pidió que cuidara. Hwang Son-young se sorprendió de que esa fuera la única razón por la que nuestro héroe había venido a verla, pero al percibir el olor a comida, le agradeció su preocupación. Mientras tomaba la caja en sus brazos, se dio cuenta de que algo la detenía, y recordando el libro, se lo entregó a Yu-Jia. La última vez que había ido a la tienda en busca de una nueva historia, su gerente había estado bastante triste por ese libro. Resultó que la gente lo compraba como si fuera una joya y luego regresaba exigiendo un reembolso. Era bastante hermoso y elegante, así que aunque fuera inútil, lo compraban como regalo. Hwang Son-young pensó que el libro quedaría bien con la decoración del personaje principal, así que se lo dio a Yu-Jia. La información de que lo estaban devolviendo sonaba aterrador, pero aún así aceptó el regalo. Sintiendo algún tipo de poder en sus manos, lo miró y se sorprendió un poco por lo que comenzó a suceder después. El objeto desprendía un color verde apagado, así que uno podría suponer que no era simplemente un pedazo de papel. La notificación del sistema anunció que había recibido un libro de hechizos infinito, pero para escribir algo en él, necesitaría usar una pluma de pavo real y tinta. Dirigiéndose a Hwang Son-young, decidió aclarar si ese libro era realmente una decoración común, pero la respuesta fue bastante esperada. Ella también pensaba que era extraño lo que se decía sobre él, pero realmente no había nada escrito dentro. Además, también había intentado dejar sus notas allí, pero esa idea también había fallado. El gerente también debió haber intentado probar el poder del libro, pero no funcionó, así que decidió ponerlo como decoración. Yu-Jia quedó atónito por lo que escuchó. ¿Por qué entonces apareció la ventana de información para él? Lo más probable es que simplemente no le mostraran ningún dato, lo que la llevó a regalarlo tranquilamente, sin pedir nada a cambio. Nuestro héroe la miró con sospecha, pensando en sus propias intenciones, pero ella pensó que no le había gustado el regalo y estaba lista para recuperar el libro. Sin embargo, resultó ser todo lo contrario. Después de decir que le gustaba el libro, Hwang Son-young estaba muy feliz de poder darle algo valioso. Mirando ese libro tan valioso, prometió que lo usaría al máximo. No sabía nada al respecto, pero nadie prohibía experimentar. Tras despedirse de Hwang Son-young, nuestro héroe regresó a su tienda, donde abrió el libro y comenzó a escribir. Como le habían dicho antes, no era posible dejar notas ni con bolígrafos ni con lápices. La información mencionaba que necesitaría una pluma de pavo real y tinta, de alguna manera podría obtener información sobre el pavo real, pero habría un pequeño problema. El pavo real es un ave que rara vez se ve en varias áreas desérticas, excepto en los océanos del desierto polar. Además, tiene una envergadura de aproximadamente 25 metros. Es difícil imaginar luchar contra un ave tan enorme.
Observando su tamaño, Yujia se dio cuenta de inmediato de que matarlo y tomar su pluma no sería una tarea fácil. Además, también era raro, lo que significaba que tomaría más de un día cazarlo. Aunque decidió renunciar sin siquiera intentarlo, nuestro héroe aún decidió convertir el libro en un objeto de decoración, como dijo la librería. Sin embargo, tan pronto como puso la mano en la hoja, partículas de magia y ventanas del sistema aparecieron en el aire, otorgándole habilidades de buena caligrafía y magia antigua. Yujia no podía creer que le hubieran otorgado un nuevo rasgo y tardó mucho tiempo en darse cuenta de que se trataba esta habilidad. Apretando la palma, probó el poder otorgado, pero no sintió nada. Sin embargo, el hecho de que lo hubiera logrado no podía ser una mera coincidencia. Tomando el lápiz que había tomado de la mesilla de noche en su mano, intentó escribir las palabras en las páginas amarillentas habituales. Esta vez, el protagonista tuvo éxito. Las pocas líneas que escribió elevaron su habilidad de buena caligrafía al nivel 2. Después de recibir su nueva habilidad, Yujia probó muchas cosas y aprendió algunos hechos. 1. Aún no podía escribir en un libro de hechizos incluso después de dominar un rasgo tan útil. Y 2. Su caligrafía ahora había adquirido elegancia, como si hubiera graduado de una escuela de caligrafía. En cierto modo, era un rasgo útil, porque antes escribía como una gallina con su pata, pero ahora cualquiera podría entender sus palabras. Mientras miraba lo que había escrito y pensaba dónde podría aplicarlo, su corazón latía fuertemente en su pecho, haciéndolo sentir nervioso. Este estado duró unos segundos, pero hizo que nuestro héroe estuviera muy alerta, sin darse cuenta de lo que había sucedido. Yujia adivinó rápidamente lo que sucedería, así que literalmente salió volando por la puerta de la tienda en un segundo. Como se esperaba, un portal se abrió justo al lado de su tienda, y parecía estar alertando a la gente. Los parámetros del portal decían que era de rango 0, era para personas de clase trabajadora y solo estaba abierto durante una hora. Después de leer esta información, nuestro héroe no podía creer lo que veían sus ojos, porque encontrarse con tal puerta parecía ser una suerte sin precedentes. Era como si el portal fuera solo para él y lo llevara directamente al petrel. ¿Podría ser la buena caligrafía? Tenía una aura viscosa negra que asustaba a la gente, pero si era un 0, podría estar bien. Todo lo que tenía que hacer era cruzar el umbral y averiguarlo. Sin embargo, ir allí con las manos vacías era demasiado imprudente. Aunque era un rango 0, estaba abriendo un camino directo hacia un ave enorme. Por lo tanto, después de regresar a su tienda, Yujia reunió las cosas que necesitaba e ingresó a otra dimensión que era impresionantemente hermosa. Enormes cascadas rodeadas de bosques creaban un arco iris sobre la superficie que era fascinante en su brillantez. Esta ubicación era perfecta para el hábitat del petrel. Solo pensar en ello, escuchó el grito de un ave de rapiña detrás de él mientras se acercaba. Girándose al sonido, cualquiera con un instinto de supervivencia habría dado un tirón y comenzado a esconderse entre los arbustos, pero el protagonista se quedó quieto, atado por el miedo. Sus ojos ardían en rojo y sus plumas desarrollaban un aura oscura intimidando a su víctima. Tal como decía la información, el petrel de tormenta parecía ser de tamaño enorme. Mirando hacia arriba, nuestro héroe no podía creer que hubiera logrado ver en realidad un ave tan rara y enorme del tamaño de un edificio. Sin embargo, la pregunta de cómo atraparlo aún estaba abierta, lo que lo hacía querer sollozar. Sintiendo algo suave en su rostro, Yujia abrió los ojos y miró la pluma azul que descendía lentamente hacia abajo. Resultó que el petrel de tormenta había arrojado una docena de plumas y voló silenciosamente de regreso a su nido, dejando a nuestro héroe vivo. Tuvo una suerte increíble, así que rápidamente comenzó a recolectar elementos en su mochila sin perder una sola pluma de vista. Ahora solo era cuestión de encontrar tinta. Afortunadamente, ya tenía una idea de dónde podría encontrarla sin esfuerzo alguno. Visitó a los pterodrones, quienes fueron lo suficientemente amables como para compartir el líquido verde que ellos mismos elaboraban a partir de un extracto de hierbas verdes. Incluso Yujia se sorprendió de lo rápido que lo habían encontrado, pero aún así estaba igual de contento de haberles contactado. Después de revisar el frasco, les agradeció por su ayuda y lo guardó en su bolsillo. Todos los elementos necesarios habían sido encontrados, así que podían comenzar su experimento. Todo lo que quedaba era desentrañar el misterio del libro de hechizos infinito que había llevado prudentemente consigo.
Agachándose sobre la roca más cercana, nuestro héroe clavó su pluma en la varilla de caligrafía. Se preguntaba qué acertijo contenía el libro y luego hizo unos trazos. Dado que nadie tenía idea de lo que podía hacer, tenía que resolver su misterio él mismo. Tan pronto como tocó el libro con su pluma, las letras se convirtieron literalmente en símbolos amarillos que giraban a su alrededor. Después de volar un poco, se posaron en uno de los árboles cercanos donde recrearon el texto completo del mensaje. Pero resultaron ser runas que brillaban con luz dorada, sorprendiendo a Yu-Jia en el proceso. Se congelaron en el tronco del árbol, esperando ser descifradas. En un antiguo libro, Yu-Jia leyó sobre un gran árbol que enseñaba a la gente 4 hechizos. Eran creación, armonía, cambio y destrucción. Pero este poder era difícil de controlar, así que se desarrollaron runas. El árbol del mundo les dio conocimiento, pero la magia antigua era difícil de controlar, por lo que crearon palabras rúnicas para aplicar la magia. Sin embargo, nuestro héroe nunca había oído hablar de nadie que usara runas, y parecía que había logrado descubrir algo nuevo, un conocimiento hasta entonces desconocido para él. Lo que vio en el bosque resultó ser exactamente ese complicado cifrado. Como se podría suponer, aparecen si se cumplen ciertas condiciones. ¿Pero por qué estaban grabados en el árbol y no en un libro de hechizos? Al pensarlo bien, este era el exacto árbol que Yu-Jia había revivido cuando llegó por primera vez a este bosque. Le costaba creer que tal brote pequeño, casi marchito, fuera un árbol del mundo. Sin embargo, eso no era lo importante en este momento. No estaba claro si las runas desaparecerían en el futuro, así que el protagonista decidió escribir en un libro. Era la primera vez que veía estas inscripciones, pero de alguna manera parecía como si conociera las designaciones de cada una de ellas. Destrucción, el fuego que lo arrasará todo, decía la inscripción en el tronco del árbol. Copiando cada runa en el libro de hechizos, nuestro héroe enfatizó que el hechizo contenía algunas frases muy duras. En ese mismo momento, el sistema le notificó que el pergamino de cambio había adquirido el poder de destrucción, lo que aumenta el poder destructivo de la magia rúnica. El libro mismo estaba lleno de fuego que no quemaba y convertía las líneas escritas en un pergamino. Yu-Jia no quería hacerlo, ya que el libro se adelgazaría rápidamente y se volvería inútil. Sin embargo, no había elección y la conjetura debía ser probada. Enrollándolo y atándolo con un lazo rojo, creó un hechizo que resultaba bastante conveniente de usar. Un producto así se vendería bien en su tienda, así que el protagonista decidió escribir otros 99 pergaminos mientras aún había tiempo. Estaba a punto de alcanzar el libro para continuar su trabajo, pero comenzó a emanar poder. La hoja arrancada reapareció en el libro como si nadie hubiera hecho nada. Esto solo podía significar que el libro de hechizos era verdaderamente infinito. Con un artículo tan maravilloso, uno no podría preocuparse por el dinero hasta la vejez, e incluso tenía suficiente tinta para que Yu-Jia pudiera hacer tantos pergaminos como quisiera. El único problema era que no sabía cuáles eran sus propiedades. Solo se dijo que aumentaría el poder destructivo de la magia rúnica, y como nuestro héroe no era un mago, no había forma de probarlo. A menos que se lo diera a algún mago, y luego de él y aprender todo. Justo ese día, tal persona llegó a su tienda justo después de que Yu-Jia regresara a casa. Frente a él estaba Cha Huayun ella misma, con uniforme completo, sosteniendo un bastón con un cristal escarlata detrás. Al ver a nuestro héroe en la mesa, dio un paso rápido hacia él, sin ocultar la ira en su rostro. Golpeando la mesa con fuerza con su mano, la tienda tembló al sonido de su golpe. Dirigiéndose a él, ella comentó irritada que Yu-Jia era difícil de atrapar. No tenía idea de cuántas veces había venido a verlo, pero sabía una cosa con certeza. Ella era igual que Jin-se. Disculpándose por su acción, el protagonista respondió que la tienda estaba cerrada por razones personales, por lo que no abría tan a menudo como solía hacerlo. Después de evaluar su apariencia, ella estuvo de acuerdo con las palabras de Cha Huayun de que Yu-Jia era una persona poco destacada. Mientras lo evaluaba, el hombre temblaba de sudor por su mirada temerosa, reflexionando sobre lo que había logrado hacer mal. Después de todo, no era un problema para Cha Huayun que él fuera inútil, de hecho, ella no había venido por él en absoluto. Observando las estanterías detrás de nuestro héroe, examinó la calidad de sus pociones que habían fortalecido a Xue Jin.
Después de toser un poco, se disculpó por su comportamiento y dijo que debería haber pensado en el hecho de que él podría tener sus razones. Después de eso, sacó su billetera, de la cual sacó su tarjeta de presentación. Cambiando su expresión a una más acogedora, le entregó la tarjeta de presentación, que tenía una imagen roja de un escudo de armas, y se presentó como la líder del gremio Eternal Flame. Después de explicarle que había obtenido información de que tenía artículos únicos, había venido a verificar los rumores en persona. Yu Jia se dio cuenta de inmediato de que se trataría del manzana del sol, lo que facilitó mucho sus negociaciones. Después de todo, no solo estaba vendiendo la manzana, sino también la poción de fresas de invierno, que simplificaba la batalla en muchas mazmorras. En este momento, estaban muy solicitadas y se vendían como pan caliente, así que no era sorpresa que ella hubiera venido a él. Después de pedir unos minutos, comenzó a buscar artículos en las estanterías, porque como Chaguayán había dicho anteriormente, había tenido algunas malas experiencias viniendo a él, así que quería darle algo por cortesía. Esto le pareció extraño, ya que no estaban en un mercado y estaban hablando de productos bastante caros. Sin embargo, tampoco tenía por qué rechazarlos. Volviéndose hacia ella, nuestro héroe palideció y no sabía qué decir. Debido a algunas circunstancias, se había quedado sin todas las pociones, lo cual lamentaba enormemente. Yu Jia se había distraído demasiado y había descuidado su trabajo debido al incidente con los Terra Drones y el libro de hechizos infinito. Incluso él mismo estaba empezando a dudar de si realmente era un tendero. Después de todo, nunca se le había agotado nada antes. Un poco molesto, el protagonista le pidió a Chaguayán que regresara mañana cuando estuvieran listos. A juzgar por la situación, le faltaban todas las palabras que quería decir originalmente. Le tomó mucho tiempo darse cuenta de si él era amable o estúpido, pero eso no haría que los productos aparecieran. Como se habían agotado, no había nada que hacer. Girándose hacia la puerta, ella frustradamente arrastró los pies hacia la salida. Quería usarlos desesperadamente en la mazmorra a la que iba hoy, pero tendría que reaparecer mañana. Afortunadamente, recordando los pergaminos que había hecho, él la levantó y le preguntó sobre sus habilidades. Por la apariencia, estaba claro que era experta en magia de fuego, pero aún así decidió preguntar de nuevo y sus suposiciones fueron confirmadas. Extendiendo su propio hechizo hecho a mano, Yu Jia le pidió que lo usara como compensación por su tiempo. Chaguayán se sorprendió mucho cuando le entregaron un simple pergamino, pero el protagonista explicó que lo había hecho ayer como muestra de prueba. Se disculpó por dejarla con las manos vacías, así que decidió dárselo a la maga. Como se le ofreció tan amablemente una alternativa, no había razón para rechazarla. Al abrir el papel, se iluminó con una llama brillante similar a su cabello. Después de leer las palabras en el pergamino, tu fuego lo arrasará todo, Chaguayán comenzó a jugar con las llamas. Afortunadamente, le gustaron tanto la frase como el regalo que recibió tan inesperadamente. Después de despedirse, cerró las puertas y se dirigió hacia su equipo. Sin embargo, mientras se iba, Yu Jia notó que su bastón había cambiado ligeramente. El extremo en forma de hoz con un núcleo en su interior comenzó a emitir una luz naranja brillante. ¿Había mostrado esto así originalmente? Mientras tanto, Chaguayán se reunió con sus hombres y entró en la mazmorra de la chica araña. El monstruo guardián fue destruido bastante rápido, pero el líder del equipo les dijo que no se relajaran y que se mantuvieran en formación, mirando ocasionalmente a su alrededor. Como se esperaba, la magia de fuego funcionaba perfectamente contra los insectos, convirtiéndolos en cenizas. Mientras continuaba avanzando, intentaba mantener el entusiasmo del grupo, así que los elogiaba poco a poco. Si seguían trabajando así, llegar al centro sería bastante fácil. Mientras tanto, tuvo que luchar contra los monstruos. Se dio cuenta de que su fuerza era mayor de lo habitual. No entendía qué estaba pasando, pero podía ver claramente la runa furiosa. Chaguayán estaba en guardia todo el tiempo, pero en cuanto pensó en ello por un segundo, se encontró bajo ataque. Afortunadamente, fue advertida a tiempo, lo que le permitió saltar hacia un lado, evitando el líquido viscoso que las chicas araña estaban escupiendo. El hombre que la había advertido estaba emocionado por el incidente, así que rápidamente preguntó cómo estaba, pero todo parecía estar bien. Sin embargo, había una amenaza que podría haber hecho fracasar su operación. Resultó que había muchos más monstruos de los que indicaba el informe.
El chico respondió que había muchos factores cambiantes en esta mazmorra, por lo que no siempre era posible determinar con precisión el estado de la mazmorra. ¿Pero qué hacer a continuación? ¿Retirarse o reagruparse? Después de pensarlo un poco, Chaguayán ordenó olvidarlo y continuar con el ataque. Por supuesto, todos estaban preocupados por el estado de la jefa del gremio y no querían que se esforzara demasiado, pero esta vez era muy diferente. No tenían que preocuparse por ella hoy, porque gracias al pergamino, su fuerza había aumentado varias veces y ahora era capaz de hacer cualquier cosa. Levantando su bastón en el aire, pronunció las palabras del pergamino, y luego las runas comenzaron a fluir juntas, creando un ataque poderoso que nadie había visto antes de ella. Chaguayán ordenó a todos que se retiraran inmediatamente si no querían ser alcanzados. Apuntando su arma hacia adelante, dirigió la magia hacia adelante, donde comenzó a incinerar todo lo que caía bajo su influencia. Cada chica araña que fue ridículamente expuesta al fuego comenzó a retorcerse de agonía, consumiendo todo el bosque. Terminó muy rápido, después de lo cual un grupo de cazadores comenzó a animar a Chaguayán. Nadie sabía cuánto había aumentado su nivel de habilidad, pero estaban seguros de que a este ritmo lograrían destruir a todos. Hasta cierto punto, ni siquiera ella misma podía creer en su poder y se quedó quieta por un momento. Mirando el cetro, tenía una opción sobre por qué estaba sucediendo esto, pero era un poco difícil creer en algo así. ¿Podría realmente un pergamino creado por un trabajador ordinario ser capaz de tal cosa? Como Yu Jia había prometido, al día siguiente preparó un estuche de la poción requerida, pasando toda la noche fabricándola. Mirando su trabajo, estimó el tamaño del pedido, tratando de determinar la cantidad correcta. Por si acaso, hizo pociones de manzana de sol y de fresa de invierno, por si acaso alguien más llegaba a la tienda. Cuando estaban uno al lado del otro, parecía como si el día y la noche se enfrentaran entre sí, ya que tenían colores amarillos y azules. Dejando la caja en la mesa, nuestro héroe miró la pared, donde colgaba un reloj que marcaba las 7:30. Lo único que quedaba por hacer era empacar los productos antes de que llegara Guanonce, ya que ella había dicho que vendría temprano por la mañana, así que debía apresurarse. Después de un rato, la campana que colgaba en la puerta comenzó a sonar fuertemente, anunciando un visitante. Resultó ser Chaguayán, a quien informó con alegría que acababa de preparar las pociones que ella había pedido ayer. Esta vez, sin embargo, no vino sola. Detrás de ella estaba un hombre con traje de negocios que presumiblemente era miembro de su gremio. Chaguayán había pensado apropiado discutir sobre las pociones más tarde, pero ahora hablar sobre un tema más delicado. No tenía sentido negarse, pero en lo más profundo de su corazón, acechaba cierta preocupación por el pergamino que había entregado ayer. Afortunadamente, su miedo no estaba justificado y ahora, frente a su rostro, había un maletín grande lleno de una enorme cantidad de dinero. Yu Jia no entendía qué estaba pasando, así que se sentó en la silla en un profundo estado de shock. Preguntando qué era, el líder del gremio respondió con calma que había dinero dentro. Al ver su reacción, incluso supuso que él era el tipo de persona obsesionada con el dinero y lo suficientemente codiciosa como para querer más. Por supuesto, eso no explicaba por qué estaba vendiendo pociones a un precio tan bajo. Sin embargo, todo esto no se trataba de nuestro héroe, así que se puso nervioso por las acusaciones y respondió que a todos les gusta el dinero. Simplemente estaba un poco sorprendido cuando se puso en la mesa una suma tan grande. Después de eso, quedó un silencio incómodo. En el completo silencio, la voz de Chaguayán era encantadoramente suave, así que era un placer escucharla. Comenzó a hablar sobre el pergamino que había caído inesperadamente en sus manos. Sus efectos eran inimaginables, y también era de clase A o incluso S. Estaba agradecida de haberlo obtenido gratis, pero no podía simplemente dejarlo ir. El protagonista comprendió completamente sus sentimientos, pues como era de esperar, el interminable libro de hechizos ofrecía excelentes hechizos. A medida que continuaba el diálogo, enfatizó que si él se sentía incómodo recibiendo tal cantidad en efectivo, podía transferirlo fácilmente a su cuenta, como mejor le pareciera. Sin embargo, lo que Yu Jia dijo dejó a Chaguayán conmocionada. Después de expresar su gratitud, se negó rotundamente a aceptar el dinero. Como se mencionó anteriormente, nuestro héroe había entregado el pergamino como disculpa por la larga espera. Se consideraba una persona ordinaria, por lo que no podía aceptar su dinero.
Aún así, cualquiera que fuera el resultado, ella había obtenido el pergamino como un elemento experimental. Chaguayán no podía dejar esta situación sin resolver, así que dijo que solo tomaría unos segundos convertir a una buena persona en una persona estúpida. La secretaria que había estado parada a su lado todo el tiempo quería detenerla, pero ella continuó con su discurso. Tomen, por ejemplo, la gallina de los huevos de oro. ¿Qué pasaría si los regalara sin pedir nada a cambio? Yu Jia, pensando que era una referencia de algún tipo, respondió brevemente que todos serían ricos, pero la respuesta era fundamentalmente incorrecta. Todos lo sabrían de inmediato, e incluso muchos intentarían capturar a la gallina, deseando ser los únicos dueños de sus riquezas. Por supuesto, el hecho de que el protagonista estuviera del lado de los cazadores era una buena noticia en sí misma, pero al mismo tiempo, no era menos peligroso. Por eso ella quería hacerle una oferta bastante agradable y favorable. Sus ojos instantáneamente brillaron con fuego cuando ofreció unirse al gremio de la llama eterna. Esta fue una oferta bastante inesperada que necesitaba ser pensada adecuadamente. Chaguayán había dicho algunas cosas malas antes solo porque estaba preocupada por él, pero al mismo tiempo, quería atraerlo a su gremio. Habría muchas personas en este mundo que quisieran engañarlo para su propio beneficio, pero ella quería evitar que eso sucediera. Además, habían traído a nuestro héroe mucho dinero para demostrar que podían recompensar adecuadamente las habilidades de Yu Jia. El gremio de la llama eterna era conocido por sus beneficios, así que él respondió que no necesitaban llegar tan lejos para convencerlo. Sin embargo, ella aún quería mostrar que un gremio tan famoso sería capaz de cuidarlo bien. Para colmo, tenían muchos magos, pero también tenían alquimistas. Después de darle un golpecito en el hombro a la secretaria, presentó a Chulinzi como su principal alquimista, suministrándoles pociones. Además de él, había otros alquimistas hábiles allí, y a ellos también les proporcionaban muchas oportunidades para sus experimentos, así que no había restricciones en la investigación como tal. Si Yu Jia aceptaba unirse a ellos, el gremio intentaría hacer que su salario fuera lo más cercano posible a lo que él quisiera. Además, Chahuayun estaría de acuerdo en dejarlo ocupar el puesto de jefe o incluso superior. Ella hizo todo lo posible para atraerlo hacia ella, pero nuestro héroe solo le agradeció por sus palabras brillantes y acordó aceptar solo eso como un gesto de buena voluntad. Chahuayun rápidamente le ordenó a Chulinzi que sacara el contrato lo más rápido posible para firmar el acuerdo, pero él se quedó congelado, pues fue el primero en darse cuenta de lo que Yu Jia había dicho. Literalmente un segundo después, ella se dio cuenta de lo que les habían dicho, así que estaba en un profundo shock por el rechazo. No podía entender por qué él no aceptaba lo que se le ofrecía, así que estaba dispuesta a aumentar las apuestas y hacer los términos más generosos, pero para él inicialmente, todo era demasiado. Él creía que había personas más talentosas que serían perfectas para el puesto, así que estaba dispuesto a sacrificar un lugar tan caro. Después de decir esas palabras, literalmente estaba hirviendo de ira y estaba lista para abalanzarse sobre él. Había pasado días inculcándole que era digno de este puesto. El paciente Chulinzi era el único que contuvo su impulso de pelear y trató de resolver la situación. Sin embargo, Chahuayun no iba a detenerse y gritó a voz en cuello, pidiéndole a Yu Jia que dejara de humillarse. Solo logró quedarse callado y calmarse cuando él habló, pero no fue una historia divertida. Originalmente era un cazador de rango bajo y no tenía ningún poder. Él podía crear estas pociones no por sus habilidades, sino solo porque tuvo la suerte de encontrar buenos amigos. Estaba seguro de que algún día sus habilidades podrían desaparecer, así que no estaba seguro de si podría hacer grandes cosas por mucho tiempo. Además, Yu Jia se había encariñado mucho con su pequeña tienda. Por supuesto, Chahuayun no quería perder a un cazador con tanto potencial, pero el juicioso Chulinzi la detuvo. Aún así, sería bastante difícil cambiar su opinión, así que ofreció detenerse ahí y mostrar respeto por sus deseos. El protagonista se alegró cuando retrocedieron, pero para mantener su moral en alto, respondió que no olvidaría sus consejos por el resto de su vida y sería extremadamente cuidadoso. Por eso había prometido aumentar el precio de la poción que ella había pedido ayer, así que ahora tenían que tener cuidado con él. Viendo esta linda situación, Chahuayun solo se rió. Cualquiera en la tienda habría pensado que ella lo estaba incitando a hacer cosas malas. Sin embargo, todavía le resultaba un poco desagradable escuchar el rechazo,
pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Más tarde, lo advirtió para que no tuviera miedo de pedir ayuda si se encontraba en una situación peligrosa más adelante. Sonriendo ante su advertencia, Yu le pidió que no se preocupara por él. Si algo así sucediera, él tenía algo que lo advertiría. Yu Jia luego señaló una planta que literalmente parecía una campana. Además, tenía un nombre similar a la campana que zumbaba, que sonaba si un trabajador estaba en peligro. Desde que apareció la puerta, el protagonista ya no podía pasar tiempo en la naturaleza. Los monstruos lograron apoderarse no solo de la playa y el mar, sino incluso de las montañas y valles lograron adaptarse, así que era bastante difícil encontrar un lugar libre de ellos. Solo gracias al bosque de sueños lograba evitar encontrarse con las horribles criaturas, a veces descansando moralmente allí. Incluso ahora, paseando por la playa de arena, Yu Jia finalmente tuvo la oportunidad de disfrutar sinceramente de la naturaleza. Las olas murmuraban y chocaban contra la arena implacablemente, creando sonidos relajantes. Solo el sutil aroma del mar, como seda, tocaba la punta de su nariz, haciéndolo estornudar al principio. La vista era realmente hermosa, pero hacía un poco de calor. Como se esperaba, el mar era lo mejor para aliviar los dolores de cabeza. Originalmente, el protagonista pensó que solo habría un bosque aquí, pero después de caminar no muy lejos, incluso apareció el mar. Ahora este lugar parecía más un paraíso que tierra firme. Hoy, quería hacer algunas compras, pero después de que llegara Chahuayán, le dio un dolor de cabeza, impidiéndole trabajar. Después de eso, sintió que le habían robado su derecho a ser el dueño de su propia tienda por un tiempo y se adentró en el bosque. Sin embargo, lo que sea que fuera, hoy quería trabajar en recuperar sus fuerzas tomando el sol en la playa. Feliz por el repentino descanso, se prometió a sí mismo que solo comería y leería. Trabajar con la gente requería demasiada energía, así que exhausto de tratar con clientes, pasó el día en el silencio del bosque de sueños. Habiendo hecho una fogata por la noche, se sentó cómodamente rodeado de sus libros favoritos, disfrutando de las últimas horas de su estancia. Pero había un detalle menor que había olvidado por completo. Como si una maldición lo hubiera perseguido toda su vida, siempre había alguien siguiéndolo. No importaba a dónde fuera Yu Jia, nunca podía estar solo. Incluso ahora, mientras hacía sus cosas, un pequeño gato blanco como la nieve con manchas grises que parecía un poco un cachorro de leopardo de las nieves de repente se acercó a él. Después de contemplar la hermosa puesta de sol que brillaba en las olas del mar enfurecido, la oscuridad cayó. Siendo una persona reflexiva, Yu Jia había preparado un pequeño fuego de antemano, que con su cálida luz naranja iluminaba la cueva de piedra, creando una luz perfecta para leer libros. Era extremadamente pacífico en este pequeño refugio. El silencioso crepitar de la madera y el canto de los grillos creaban una atmósfera acogedora para experimentar plenamente la historia que se estaba leyendo. Érase una vez, nadie tenía problemas para escuchar los sonidos del mar, pero ahora estaba ocupado por monstruos. Por lo tanto, nuestro héroe tenía una suerte extrema de poder disfrutar del sonido de las olas. Si tan solo tuviera la oportunidad de traer a Senko-Gen o San-Yon-Una aquí, lo haría sin demora. Los pensamientos de sus amigos eran como una manta cálida, calentando su mente y distrayéndolo de su difícil vida cotidiana. Sin embargo, los recuerdos de ellos se desvanecieron cuando comenzaron a escucharse extraños sonidos desde el otro extremo de la cueva. Después de escucharlos, Yu Jia se dio cuenta de que sonaban como el maullido de un gato. ¿Pero qué estaba haciendo aquí? Tomando un pequeño tronco del fuego, hizo una antorcha que iluminaba lo suficiente el camino. Acercándose cada vez más a la fuente del sonido, el protagonista se dio cuenta de que el maullido era diferente a la voz habitual de un gato. Podría ser un león o un tigre. Saliendo del otro extremo de la cueva, se inclinó hacia la Unmingbel que crecía silenciosamente en este bosque. La planta estaba bastante quieta y no emitía ni un solo sonido, lo que significaba que la bestia que deambulaba cerca no era peligrosa. Sin embargo, el pteridrone que volaba de repente sobre su cabeza aún sorprendió a Yu Jia mientras se apresuraba hacia el espeso del bosque. Mientras corría tras el pteridrone, comenzó a escuchar los sonidos del animal gritando cada vez más claramente. Como se esperaba, el pteridrone lo llevó directamente a un gato blanco con manchas negras en su pelaje. El sistema identificó rápidamente al animal como Actus, pero era obvio por su aspecto que era más grande que un gato normal.
No estaba en la mejor forma y estaba tendido en el suelo temblando y gimiendo en impotencia. Yu Jia lo tomó en brazos, pensando que podría ayudarlo dándole una poción. En ese mismo momento, el pteridrone comenzó a golpear a nuestro héroe con su garra, tratando de llamar su atención hacia él. Volviéndose hacia su llamada, comenzó a disculparse por estar distraído y olvidarse de él. Pero lo que vio a continuación tocó su alma. Varios pteridrones le llevaron peces que habían atrapado sin que él lo supiera y los arrastraban con sus propias patas desde el mar mismo. Nuestro héroe se sorprendió de su cuidado por el gato, así que los elogió por su arduo trabajo en ayudar al habitante del bosque. El orgullo desbordaba su corazón, por lo que, como agradecimiento, acarició a uno de los escarabajos en la cabeza y prometió traer más comida deliciosa la próxima vez. Así, el gato se encontró en brazos de Yu Jia con una comida deliciosa y un frasco de la poción prometida. Después de que comiera sólidamente, el protagonista pudo respirar aliviado. No estaba claro cómo se sentiría sobre las pociones, pero valía la pena intentarlo. Hace poco, Actus estaba temblando como una hoja de otoño al viento. Pero juzgando por lo profundamente que dormía ahora, parecía que todo estaba bien ahora. Sin embargo, un pensamiento divertido golpeó a Yu Jia en un momento dado. Aunque aún no había tenido la oportunidad de explorar completamente el bosque de los sueños, esta era la primera vez que se encontraba con un animal aquí. Acariciando el suave pelaje del gato, se volvía cada vez más curioso acerca de dónde venía este pequeño amigo. Pero en el mismo momento en que su mano alcanzaba la cabeza de Actus, de repente abrió sus ojos azules y lo miró fijamente. Por supuesto, nuestro héroe no quería despertarlo y solo por hábito comenzó a acariciar su pelaje, pensando que el animal podría enojarse, retiró instantáneamente su palma y comenzó a disculparse. Pero resultó que Actus se despertó por una razón completamente diferente, sorprendiendo a Yu Jia en el proceso. Como un pequeño gatito, la bestia comenzó a ronronear y a patalear su mano, retorciendo su cuerpo flexible en diferentes direcciones. Actus estaba muy sorprendido. Inmediatamente comenzó a ser acariciado y mimado aún más con este comportamiento, lo que sugiere que había elegido al protagonista como su elegido. Después de calmarse un poco, Yu Jia comenzó a reflexionar sobre el nombre del animal. Aunque incluso el nombre Actus sonaba aceptable, era solo una designación de especie. Después de decidir que la coloración del animal era similar a la de un tigre blanco, decidió llamarlo Baom. Mirando a Actus, nuestro héroe le ofreció quedarse con él, por supuesto, con la condición de que no tuviera otro lugar a donde ir. Pero la bestia aún estaba muy enojada. Después de eso, el gato maulló suavemente, debido a lo cual el sonido se tomó como un acuerdo. Después de sentarse en el bosque de los sueños durante algunas horas más, Yu Jia lentamente empacó sus cosas y comenzó a regresar a casa. Allí, montó un rincón separado para dormir y comer, y llevó a Baom él mismo a la tienda. Allí también, la pobre bestia no podía quedarse quieta ni por un momento. La mayoría de las mujeres, en cuanto lo veían, chillaban por lo lindo del nuevo residente de la tienda. La bestia estaba muy enojada. Después de eso, la bestia comenzó a ronronear y a patalear su mano, y luego comenzó a ronronear y a patalear por lo lindo del nuevo residente de la tienda. Acostado en brazos de Yu Jia, parecía una muñeca artificial con los ojos brillantes por la luz de las lámparas. En algún momento, había más y más personas que querían ver a Baom, lo que le proporcionó a la tienda un gran ingreso. Muchas personas suponían que pertenecía a la familia del leopardo de las nieves, pero eso estaba fundamentalmente mal. Nuestro héroe lo encontró en la mazmorra y lo tomó para sí mismo ya que no tenía otro lugar a donde ir. Mirando al animal bostezante, una ola de suspiros de deleite se extendió por todo el edificio y luego finalmente fue presentado a Baom. A la mañana siguiente, uno de los clientes naturalmente quería acariciar el pelaje brillante del gato, así que pidió permiso para hacerlo. Sin embargo, Baom mismo estaba en contra de tocar las manos sucias de otras personas, y en cuanto la palma del extraño se acercó a él, de inmediato la golpeó con sus garras. Yu Jia se puso muy nervioso cuando la mano del cliente se puso roja por el arañazo, lo que lo llevó a preguntar cómo estaba su mano. Por suerte, ella estaba bien, a diferencia de su corazón roto. Naturalmente, el protagonista hizo todo lo posible para suavizar las cosas y disculparse por este pequeño accidente, explicando que Baom simplemente era tímido.
Acariciando al animal en la cabeza, le pidió que no lanzara a las personas nunca más, mientras él mismo en su cabeza reproducía su comportamiento. Resultó que, Baom era amable solo con él, y para los demás los trataba como imbéciles. Si continuaba tratando a la gente así, entonces mantenerlo en la tienda no sería una buena idea. Sin embargo, incluso así, no podía dejarlo en casa tan fácilmente. Además, Yu-Hia todavía quería presumir la ternura de su nuevo amigo. Después de este incidente, la mayoría de los clientes tomaron sus pedidos y se fueron a casa. En su lugar, Xu Yejin vino hacia él sosteniendo un portavasos de café en la mano. Ella tenía negocios que atender, así que pasó por la tienda y tomó un poco de café en el camino, asumiendo que a él le gustaría. Después de un breve saludo, ella notó el suave sonido de un gato que había plegado sus patas debajo de sí mismo y estaba sentado en el mostrador. Instantáneamente agarró un perchero que estaba en la esquina y comenzó a cubrirse con él, preguntando qué tipo de animal estaba sentado junto a él. El protagonista lo llamó con calma por su nombre y lo presentó como un pequeño tigre, mientras ella temblaba detrás de la madera, alejándose más hacia la salida. Resultó que ella tenía mucho miedo de los gatos. Reuniendo valor, Ejinsi caminó cuidadosamente hacia el mostrador y le entregó el café a Yu-Hia, quien ni siquiera había esperado este pequeño regalo. Sin embargo, en el siguiente segundo, retrocedió, pidiendo que el animal que se había levantado de su asiento se mantuviera alejado de ella. ¿A dónde ir? Biaum ahora vivía con él, por lo que ella vendría a la tienda de pociones todos los días. Nadie tenía idea de que tendría miedo del gato, lo que llevó a Yu-Hia a pedirle al enano que llevara a Biaum al suelo. En cambio, Biaum volvió a sentarse en su asiento y comenzó a ronronear tan fuerte que se podía escuchar desde la otra habitación. Resultó que él quería que Xiu Aijin lo acariciara, pero este comportamiento suyo era particularmente extraño. Anteriormente, no estaba dispuesto a permitir que las manos de otras personas tocaran su pelaje, pero ahora, estaba dispuesto a correr voluntariamente hacia ella. Al escuchar esta información, ella se acercó al mostrador y, con cuidado, acercando su palma cada vez más, tocó a Biaum. Su pelaje era muy suave, y los sonidos vibrantes de su ronroneo hacían que se sintiera como un ligero masaje en las yemas de sus dedos. Aún así, este tigre era uno de los animales más amables que Ai-Jin había conocido. El nombre tigre fue lo único que se le ocurrió, y como tal, resultó ser una bestia muy cariñosa. Jugar con el gato había sacado todos los pensamientos con los que había llegado a la tienda, así que no recordó de inmediato la razón por la que había venido. Había venido aquí para advertir a Yuji ya que Antar.net se estaba volviendo cada vez más violento, porque estaba regalando pergaminos de refuerzo gratis. Sin embargo, esto ya no era noticia. Encogiéndose de hombros, él respondió que aún así, el líder de la llama eterna ya había venido ayer. Le dio a Chahuayuan un pergamino que valía al menos unos millones, lo que sugería que o no era una persona ambiciosa o simplemente un tonto. Sin embargo, Antar estaba seguro de que era justo el tipo de persona que no calculaba nada y no era codicioso, un vendedor común que hace el bien a las personas que lo rodean. Quizás eso es lo que atrae a la gente hacia él, y esa es la razón por la que ella comenzó a venir a su tienda tan a menudo. Incluso mientras suplicaba a Villao que dejara de masticar y estirar su camisa, le dijo que no tenía malas intenciones. Excepto que este pequeño fue interrumpido por el ruidoso tintineo de una humming que crecía detrás del mostrador de la tienda. Tal temblor de la planta solo podía significar una cosa. Por lo que estaba aquí, una advertencia del peligro que podría amenazar su vida. Después de eso, todos los altavoces comenzaron a anunciar la ocurrencia de un desastre de tipo 4, pidiendo a todos los residentes que viven cerca que evacúen urgentemente el área. Desafortunadamente, esto no era un simulacro, así que Ejinsi gritó a Yu-Hia que abandonara la tienda inmediatamente. En la prisa y la confusión total, nuestro héroe tuvo que abandonar el edificio de inmediato, huyendo con su llamado gatito en brazos. Los cazadores han llegado, y las fuerzas armadas están coordinando con ellos para guiar a las personas y dirigirlas a los sitios de evacuación. Jóvenes, ancianos, hombres, mujeres y niños, cualquiera que pueda verse afectado por el próximo desastre, está siendo transportado rápidamente a un lugar más seguro, y eso incluye a Yu-Hia y a la pequeña Villao. Si es una advertencia de tipo 4, deben enfrentarse a la catástrofe de una mazmorra de categoría 4.
Si ese es el caso, habrá bastantes cazadores fuertes en la zona. Hia solo puede ser utilizado como un blanco para detener el peligro entrante. Villao siente que algo está mal y está sintiendo ansiedad en medio del área de evacuación abarrotada, mientras Hia trata de consolar al pequeño tanto como puede. Todo va bien hasta que el suelo comienza a temblar salvajemente. Todos en el área designada sienten el temblor, y el caos y el miedo inmediatamente se apoderan de todos. Cuando el temblor cesa, Hia se pregunta si aún es demasiado pronto para sentirse tranquilo. Probablemente esté molesto por todas las cosas extrañas que están sucediendo a su alrededor. El pequeño felino y sus ojos llorosos son demasiado lindos. Hia se mueve como un verdadero papá gato y hace todo lo posible por consolar a su pequeño amigo. Continúa tranquilizándose a sí mismo de que el temblor del suelo probablemente no fue nada y de que estarán bien. En este mundo, una catástrofe no es tu desastre común y corriente. Ocurre cuando surge una crisis y los cazadores que entran en la mazmorra no logran completar su misión. No habrá ningún problema importante con catástrofes de una mazmorra de baja dificultad. Esas son fáciles de contener y manejar. Pero hay casos raros como este que se desarrollan de manera muy diferente. Sucede cuando una mazmorra de rango 4 o superior sufre una catástrofe. En caso de un fracaso tan masivo, se evacuará a civiles dentro del radio de 20 kilómetros de la puerta. Todas las fuerzas armadas que pudieran disponer de mano de obra llevan a cabo operaciones militares mientras despliegan sus mejores fuerzas blindadas. Y por supuesto, los cazadores de alto rango son movilizados ya que son los más informados y mejor equipados en el mundo de la mazmorra. La bruja de la espada, Xu Yejin, y todos los demás están en espera mientras todos sienten simultáneamente el descenso de fuerzas impías. La puerta de la mazmorra, que parece una grieta dimensional, comienza a agrietarse y a volverse inestable segundo a segundo. Finalmente, la primera oleada de monstruos que escapan para causar estragos y propagar la catástrofe ha atravesado la puerta hacia el mundo humano. Parece que esta vez los enemigos serían guerreros esqueleto devueltos de entre los muertos. La primera línea de defensa de la humanidad abre fuego con artillería pesada de las fuerzas militares. Cada soldado que pueda sostener un arma, ya sea automática, semiautomática, cualquier cosa que dispare y dispare mucho, llueve plomo sobre los monstruos que intentan invadir el mundo humano. Luego vienen los ataques aéreos dirigidos que caen desde el cielo. Los aviones de combate y sus pilotos altamente entrenados lanzan explosivos para localizar y eliminar la horda entrante de esqueletos en un área abierta. Estos monstruos esqueléticos también son conocidos como sanguijuelas. Si estos son el tipo de monstruos que desencadenaron la catástrofe, entonces el ataque de la mazmorra de los no muertos debe haber fallado. El sucesor del grupo Goryeo, Kim Jeong-suk, sigue confiando en que incluso contra estas sanguijuelas, su poder de fuego sería suficiente para acabar pronto. Ya está pensando en cómo escapar después de terminar con los restos. Se dirige a uno de los oficiales militares al mando y sugiere un fuego concentrado en la puerta misma. Los cazadores se ocuparán de los monstruos que se filtren y de las sanguijuelas que usen maldiciones. Kim Jeong-suk está bastante seguro de que esta operación es un éxito garantizado, pero eso solo sería cierto si no hay otra variable en la ecuación. Mirando la puerta y a la gigantesca y grotesca criatura emergiendo de ella con sus ojos rojos y su boca repugnante, parece que lo peor aún está por venir. Jeong-suk identifica a la criatura que sale de la puerta como un ser monstruoso. Inmediatamente alerta a todas las fuerzas para aumentar la urgencia y concentrar todo su poder de fuego en el bastardo que acaba de salir de la puerta de la mazmorra fracturada. Luego viene la luz verde para abrir fuego, un ataque total que desatará todo lo que la tecnología humana es capaz de hacer dadas las circunstancias. El infierno de fuego de los explosivos que caen desde el cielo y desde el suelo cae sobre el ser monstruoso, pero parece que no se tambalea en absoluto con su avance. Incluso se burla de las fuerzas militares atrapando uno de los misiles directamente del aire y metiendo la maldita cosa en su boca. El estruendo y la explosión de tierra quemada que resultan de la combinación de todo lo que tiene el ejército son destructivos en el más alto grado. Los soldados de infantería ven esto y comienzan a celebrar su exitosa defensa contra el ser monstruoso. Parece que su fuego concentrado fue bastante efectivo a primera vista. Pero Kim Jeong-suk sabe que un ser monstruoso es una criatura de rango de desastre. Este ataque, por muy impresionante o destructivo que sea, ni siquiera dejará un rasguño en él. A medida que se disipa el humo, el polvo y los escombros,
Lo que emerge es el gigante horrendo ileso con una sonrisa burlona permanente en su feo rostro. Es capaz de casi pensamiento humano y en su cabeza de mente, simplemente sigue repitiendo que hay enemigos peligrosos. Y cuando hay enemigos peligrosos, debe matar. El ser monstruoso literalmente resiste cada explosivo y bala de alto calibre lanzada contra él y ahora está listo para tomar la iniciativa en su propio ataque. Kim Jeong-suk nota que el monstruo está angulando hacia su dirección y ordena a las fuerzas armadas que esquiven la carga entrante. Todos aún no se han apartado del camino, pero parece que eso no será un problema. El monstruo masivo y no muerto simplemente los pasa por alto sin atacar en absoluto. El objetivo de ese bastardo no son las unidades militares que atacan en primera línea. La situación es aún más grave que eso. Se trata del centro de evacuación esférico en el corazón de la ciudad. La monstruosa criatura avanza sin preocuparse por los enemigos a su alrededor, centrándose únicamente en la zona donde se ha congregado la mayor parte de la población. En esta batalla frenética, los cazadores de alto rango no han tenido la oportunidad de mostrar su verdadero potencial. Se niegan a permitir que este desagradable bastardo irrumpa en el refugio de evacuación sin luchar. El esfuerzo de ataque está liderado por la bruja de la espada misma. Desciende desde un ángulo elevado con sus hojas mágicas alineadas para un ataque certero. Luego ejecuta su movimiento especial, la técnica que destrozó a un acosador de hombres en pedazos, su poderoso aluvión de espada. Pero el asalto de los cazadores de alto rango aún no ha terminado. La maestra del gremio Eternal Flame, Cha Hua-yun, también quiere participar en la matanza, ordenando a todos que se aparten mientras dispara una de sus especialidades. Utilizando su varita rúnica mejorada por el pergamino que Hia hizo, lanza una bola de fuego abrasadora más destructiva que las bombas fabricadas por el hombre. Tras ese brutal asalto de movimientos especiales, la monstruosa criatura no siente dolor alguno. Permanece ileso. Como si quisiera humillar a la líder del gremio y a la bruja de la espada, el monstruo ni siquiera se molesta en volver para enfrentarlas, como si ni siquiera hubieran registrado en el radar de la criatura. Finalmente, la monstruosa criatura se acerca lo suficiente al refugio de evacuación como para levantar su puño y reunir la misteriosa energía que hace a los no muertos tan poderosos. Con un solo golpe, perfora un agujero masivo en el edificio más seguro y reforzado de la ciudad. Se suponía que esta esfera sería un refugio donde la gente podría esperar estar a salvo de cualquier cosa. La bruja de la espada se apresura de inmediato a regresar a la acción, a pesar de la advertencia de Cha Hua-yun de que acercarse al monstruo sería peligroso. No puede quedarse parada viendo cómo mueren las personas dentro del refugio. Hia está allí. La monstruosa criatura asoma su horrenda cara y grotesco cuerpo no muerto por el agujero que ha creado, mientras el pensamiento de finalmente encontrar al enemigo se repite continuamente en su cabeza. ¿Quién habría pensado que el monstruo ignoraría todos los ataques y fuerzas exteriores para buscar a Yu Hia y Bion? Ahora que el refugio ha sido violado, se puede decir que la situación fuera no parece buena. Hia sabe que lo razonable sería huir, pero el miedo ha paralizado sus piernas y no pueden moverse en absoluto. Ruega y ruega para que sus piernas temblorosas se muevan en vano. Después de un tiempo, su parte inferior del cuerpo finalmente gana suficiente fuerza para retroceder un paso. Pero podría ser demasiado tarde. La monstruosa criatura ya ha extendido su mano para agarrarlo. En su mente, comienza a sentirse confundido, ya que el hombre frente a él no es el fuerte enemigo que estaba buscando. Bion parecía un gato doméstico ansioso y adorable antes, pero ahora está respirando intensamente sin un ápice de miedo en esos ojos redondos. El pequeño felino lanza un ataque de fuerza concentrada directamente hacia la palma del monstruo que tanto deseaba agarrarlos. Bion ha detenido el peligro inmediato y no se detiene ahora. Se libera del abrazo de Hia y se enfrenta directamente a la monstruosa criatura. Bion comienza a hablar telepáticamente con la criatura, llamándola ser demoníaco y vil. Después de escuchar esa voz dominante en su cabeza, el monstruo que había dejado inútiles a todas las fuerzas humanas pierde su sonrisa grotesca y comienza a sudar nerviosamente. Bion continúa hablando directamente en la mente del no muerto mientras ruge con todas sus fuerzas. Por un breve momento, la forma de un Actus completamente desarrollado aparece como un miraje aterradoramente feroz. Provoca un miedo primal en la mente de la monstruosa criatura, haciéndola detenerse por completo. Afuera,
La bruja de la espada también siente que una enorme cantidad de éter se ha desatado desde el interior del refugio. Bueno, sea lo que sea, ha dado a los cazadores de alto rango otra oportunidad cuando la monstruosa criatura está allí parada, congelada. La líder del gremio Eternal Flame, Cha Huayan, ya sabe lo que la bruja de la espada necesita antes de que pueda siquiera pedir ayuda. Huayan lanza una llama nutritiva directamente a la hoja de la bruja de la espada. Parece que su arma ha absorbido el potencial destructivo de la líder del gremio. Con ese impulso de fuerza y atributo de fuego, el ataque combinado de Cha Huayan avanza como una espada de fuego desenfrenada. Esta vez, el monstruo no puede simplemente ignorar el dolor o permanecer ileso. La fuerza combinada de dos rangos es imposible de contender cuando estás bajo el miedo primal del miraje corpóreo de Biome. Esa única serie de ataques casi agota todo lo que la bruja de la espada tiene en su tanque de gas. Cuando Huayan avanza para confirmar si la misión ha terminado, Aijen responde que no pueden bajar la guardia aún, especialmente contra lo que sea que haya liberado una enorme cantidad de éter dentro del refugio de evacuación. Al entrar por la abertura masiva que hizo el monstruo, los cazadores solo ven a Jia y Biome. Son solo el amable gerente de la tienda y su adorable mascota los que pueden dominar en secreto una amenaza de nivel de desastre sin problemas. El monstruo ha sido derrotado. Observando a los demás lidiar con las secuelas del ataque, Xiao se sorprendió al darse cuenta de que ya no sentía el éter. Recordando lo sucedido, no pudo evitar preguntarse de qué se trataba todo y qué había sentido en ese momento. Finalmente llegando a casa y tomando una ducha, Yu finalmente pudo relajarse. Con un suspiro de alivio, notó que hoy había sido un día realmente loco. Afortunadamente, todo había salido bien. Tan pronto como se sentó en la silla, Biome saltó inmediatamente a su regazo. Empezó a frotarse contra él, pidiendo ser acariciado. Incapaz de resistir esta tentación, nuestro héroe comenzó a acariciarlo. Elogió a Biome por un trabajo bien hecho, ya que solo gracias a eso estaba vivo ahora. Yu también notó que cuando se encontraron con el monstruo, su mascota parecía muy enojada. Sin embargo, no había rastro de ese enojo ahora. Mientras nuestro héroe pensaba en el monstruo, un pensamiento interesante surgió de repente en su cabeza, que decidió escribir de inmediato en un libro de hechizos interminable. Mientras nuestro héroe estaba escribiendo algo en el libro, en la pantalla del ordenador portátil de alguien apareció información sobre el monstruo recientemente derrotado, que apareció desde el portal del nivel 4 y casi destruyó el escondite. Esa computadora portátil pertenecía a nada menos que al heredero del grupo Goryu, Kim Jun-suk. Al ver la información que apareció en el sitio web, se sorprendió mucho. El sitio web decía que el monstruo recién aparecido medía 15 metros de altura y era feo, pero tenía una fuerza tremenda. Pero eso no fue lo que sorprendió a Kim Jun-suk. De hecho, no podía creer que la información en el sitio web se hubiera actualizado. Al mismo tiempo, nuestro héroe terminó de escribir y cerró el libro. Tarareando una alegre melodía, dijo que lo que había escrito debería ser suficiente. Por último, se preguntó si este era el tipo de sitio donde nadie podía editar nada. Después de un rato, las tres mayores guildas de cazadores se reunieron para discutir el incidente pasado. Todos sabían que el monstruo había sido eliminado por la onda de éter. Pero no fueron sus cazadores quienes lo hicieron. Sin embargo, si el éter no hubiera explotado, no se sabe si habrían podido detener al monstruo a tiempo. Todos tenían una sola pregunta. ¿Quién lo hizo? Todos comenzaron a discutir emocionadamente y a ofrecer sus opciones. Algunos decían que era un fenómeno simple. Otros decían que no todos en el asilo habían sentido la explosión etérica. Algunos sugerían investigar el asilo para encontrar la razón. Después de escuchar todas las especulaciones, Kim Jun-suk preguntó si habían visto la actualización en Merweki. Sin esperar respuesta, continuó diciendo que alguien tenía el poder no solo de asustar al monstruo, sino también de agregar esa información a un sitio que nadie podía editar. Al escuchar esto, Seo Hye-jin dijo que se podían hacer dos suposiciones a partir de esto. O la persona que ahuyentó al monstruo estaba en un orfanato o alguien tenía una habilidad única que era diferente de la de los cazadores ordinarios. Cha Hwa-yeon intervino de inmediato en la conversación. Dijo que las personas que estaban en el refugio dijeron que escucharon rugir a un gato cuando ocurrió la explosión. Al escuchar esto, Kim Jun-suk dijo que no pensaba que la información pudiera ayudarlos.
Sin embargo, luego agregó que ese extraño tendero también estaba allí. Además, tenía un gato que se parecía mucho a un leopardo de las nieves. Por lo que escucharon, todos los presentes quedaron atónitos. Después de un rato, Joe estaba de pie detrás de su tienda como de costumbre. Cuando escuchó que alguien había llegado, lo saludó con una sonrisa como siempre. Sin embargo, al observar más de cerca, se dio cuenta de que los visitantes esta vez no eran comunes. Después de todo, los 3 líderes de las guildas más grandes estaban frente a él. Joe se sintió un poco asustado al verlos acercarse con determinación. Sin entender por qué 3 personas tan importantes habían venido a verlo de una vez, preguntó preocupado qué había pasado. Sin embargo, resultó ser mucho más simple de lo que había imaginado. Todo lo que querían era ver a su gato. Joe se preguntó si habían venido solo para ver a Beom. Quiso agregar que Beom se asustaría y huiría si hacían tanto ruido. Pero al siguiente momento, se escuchó un sonido de movimiento cerca, lo que hizo que todos miraran hacia allí. Resultó ser Beom, quien, para sorpresa de todos, saltó sobre el mostrador. Como un gato común, bostezó dulcemente y se estiró. Los 3 líderes de las guildas corrieron de inmediato hacia él, tratando de ver si era él quien había causado la explosión etérica. Beom miró a los invitados y maulló desconcertado, como si preguntara qué querían de él. Chaguayeon decidió observar más de cerca al gato y lo levantó. Se preguntaba si era él quien había causado la onda de aire, porque a primera vista parecía ser un gato común. Joe entró en pánico de inmediato y le dijo que lo soltara, ya que no le gustaba que lo sostuvieran así. Sin embargo, ella no prestó atención a sus advertencias. Volviéndose hacia los demás, dijo que no sentía la presencia de éter en ese gato. Estaba segura de que si ese gato hubiera sido el culpable de la explosión, ciertamente lo habría sentido. Beom, que no disfrutaba particularmente estar en los brazos de un extraño, trató de zafarse. Al darse cuenta de que la chica no lo iba a soltar, hundió de inmediato sus afilados colmillos en su mano, causándole un grito de dolor. Beom saltó de las manos de la chica y regresó al mostrador. Joe le dijo a la irritada Chaguayeon que tuviera cuidado, ya que Beom tenía mal genio y podía morder. Al mismo tiempo, Seo Hye-jin intervino. Dijo que escuchó que él estaba en el orfanato durante el incidente con el monstruo. Agregó que escuchó que alguien escuchó un rugido de gato justo antes de que el monstruo escapara. Al escuchar esto, Joe sonrió incómodamente y respondió que su gato podría haberse asustado realmente y comenzado a maullar fuerte. Aprovechando sus puntos, Kim Hae-un-suk respondió reflexivamente que eso era cierto. Aunque estuvo de acuerdo con eso, aún tenía sus dudas. Sin embargo, cuando vio al gato intentando saltar sobre la cabeza de su amo, se dio cuenta de que sus sospechas eran infundadas. No podía creer que hubiera un gato frente a él que pudiera detener a un monstruo tan fuerte. Pero no importaba, porque si pudiera, intentaría contratar al dependiente de la tienda ahora mismo. Pero este no era el momento adecuado. Aunque Chaguayeon ya había sido rechazada una vez, estaba claro que no iba a rendirse, y Kim Hae-un-suk no tenía ganas de competir con ella. Decidiendo posponer esa idea para un momento mejor, se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida. Le dijo a nuestro héroe que volvería a verla. Chaguayeon lo siguió de inmediato, diciendo que también quería verlo rechazado. Seo Hye-jin, por otro lado, no se quedó mucho tiempo. Sonriendo brillantemente, prometió volver otra vez. A nuestro héroe no le importó en absoluto y respondió que podía regresar en cualquier momento. Esa noche, Joe se recostó en una silla junto al fuego y leyó un libro. Se topó con información sobre el continente Gehenna. Ya había escuchado sobre él en algún lugar, así que de inmediato comenzó a leer con interés. Según la información del libro, el continente Gehenna era un lugar donde muchas personas diferentes vivían junto con el gran árbol. El árbol creó dioses de la naturaleza para proteger el continente. Después de leer esto, Joe quedó muy sorprendido. A medida que continuaba leyendo, encontró una descripción de uno de los dioses de la naturaleza. Tenía pelo blanco con manchas oscuras y eran los colmillos furiosos de la naturaleza. Nuestro héroe se quedó impactado por lo que leyó. La descripción de la criatura de la que acababa de leer coincidía exactamente con la imagen de Beom. Joe miró a su mascota que dormía pacíficamente en su regazo y se preguntó, ¿Beom es un dios de la naturaleza?
La realización de que esto podría ser cierto lo hizo saltar bruscamente. Aunque este pequeño gato no parecía un dios de la naturaleza, las cosas que habían sucedido a su alrededor durante este tiempo insinuaban que podría ser verdad. Joe se dio cuenta de que nada de esto podía ser una coincidencia. Los líderes de las guildas ya habían mencionado que había habido una gran explosión etérica en el asilo en ese entonces. Y después de comparar todos los hechos, nuestro héroe llegó a la conclusión de que lo más probable es que fuera obra de las patas de Beom. Mirando al pequeño gatito que estaba acostado en su regazo, Joe se preguntó si podía considerarlo un dios de la naturaleza. Después de todo, si eso fuera realmente cierto, entonces el árbol de su sueño también podría ser el árbol del mundo muy real. Cuando lo pensó, se dio cuenta de que todo realmente tenía sentido. Joe tenía la sensación desde el principio de que era como si el árbol le hubiera dado un trabajo, y que todo comenzó desde el momento en que recibió la clase de trabajador, ayudando a los pterodrones y salvando a Beom. Era como si todo fuera parte de algún gran plan. Mientras nuestro héroe pensaba en esto, una luz de repente comenzó a emanar del libro que había colocado a su lado. Al instante siguiente, el libro se abrió por sí solo, y una luz brillante brotó de sus páginas. Tal inesperación sorprendió mucho a nuestro héroe. Una ventana del sistema apareció frente a él. Lo primero que llamó la atención de Joe fue que su clase se llamaba Trabajador de XX. Inmediatamente se preguntó qué significaba eso. Sin embargo, al siguiente momento, sus pensamientos fueron interrumpidos por una luz brillante que lo obligó a cubrirse los ojos con las manos. Gracias por acompañarme en este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse de nada. Hasta el próximo resumen.